Buenas tardes, hermano Jorge. Bienvenido y muchísimas gracias por darnos a nosotras, Daniela, Miriam, mi nombre es Camila, una entrevista para la Universidad de Cundinamarca, quinto semestre, que queremos hablar acerca de la psicopatología laboral. Por favor, cuéntenos un poquito más acerca de usted. Muy buenas tardes. Yo soy Jorge Alberto Solano Buitrago, soy hermano de las escuelas cristianas o hermano de la Salle, como nos conocen comúnmente. Vengo ejerciendo esta misión desde hace muchos años. Posteriormente de haber estudiado Ciencias de la Educación, estudié la psicología en la Universidad Javeriana, la cual estoy ejerciendo desde hace más de 15 años. Muy interesante, muchas gracias. Bueno, y como bien le mencioné anteriormente, queremos tratar acerca de la psicopatología laboral. Es un tema muy relevante, muy importante en la actualidad, donde más tenemos problemas con la ansiedad, con la depresión y con trabajos que son bastante pesados en la mayoría de las ocasiones. La primera pregunta que le quería hacer es, ¿qué o cómo nos puede definir la psicopatología en el ambiente laboral? ¿Ha tenido de pronto algún caso que nos pueda comentar? Bueno, la psicopatología laboral, como tú bien lo dices, tiene que ver con problemas de tipo mental y emocional y es un campo de la psicología, diría yo que es una parte de la psicología que estudia específicamente todo lo relacionado con el desempeño, el estado anímico y el estado emocional y mental de las personas que laboran en una empresa. Y ha venido presentando, pues yo pienso que desde muchas épocas, situaciones difíciles, pero ahora con el desarrollo científico, pues se está tomando muy en cuenta las situaciones que perturban tanto al trabajador como a los mismos directivos y el ambiente del entorno empresarial. Claro, de acuerdo, sí, señor. En la segunda pregunta queríamos saber cómo cree que el estrés laboral afecta la salud mental de las personas y qué señales de alerta pueden indicar que la persona está experimentando problemas de salud mental relacionados con el trabajo. Bueno, hay que hacer una diferenciación, ¿no? El estrés es una primera reacción ante una situación que le puede producir a uno miedo o le puede producir un trastorno de tipo emocional, pero es relativamente temporal. Pero cuando ese estrés se hace muy continuo o permanente, puede generar unos problemas delicados que son los que llamamos la ansiedad. Y esta ansiedad genera unas situaciones ya de comportamiento a nivel mental, emocional y actitudinal que puede llevar a riesgos de alta envergadura. Sí, señor, tiene toda la razón. Es demasiado, mucha presión. Se enfrentan demasiadas situaciones constantemente, todos los días, porque es el lugar donde mayormente permanecemos. Por otra parte, ¿cómo cree que los problemas de salud mental relacionados con el trabajo pueden afectar la vida personal y familiar de las personas? Como decíamos anteriormente, obviamente una persona que está estresada, que está ansiosa, puede caer en unos estados diagnosticados como la depresión y esta depresión lo puede conducir a una sintomatología muy delicada que pone en riesgo su integridad personal, puede poner en riesgo también la relación con las demás personas y en ese sentido es una enfermedad que llamamos trastorno delicado psicológico. Otra de las posibles expresiones de ese estrés y esa ansiedad son las fobias, que son los miedos, por ejemplo, a compartir con gente en espacios amplios como la agorafobia o incluso la claustrofobia, o también otros tipos de fobias como la paranoia, o sea, el miedo a que están atentando contra su propia vida, que hay complejos de persecución, que hay acoso de todo tipo, acoso laboral, incluso acoso sexual. Entonces esto pues ya viene a ser un problema muy delicado dentro del campo laboral y dentro del campo social y por consecuencia en las mismas familias y a nivel individual o personal.
Sí, señor. Bueno, a continuación le presento a mi compañera Daniela. Ella va a hacerle otras preguntas. Listo. Hermano Jorge, buenas tardes. Gracias por brindarnos el espacio para esta actividad de la Universidad de quinto semestre de Administración de Empresas. Continuando con las preguntas, ¿qué impacto puede tener un ambiental laboral tóxico en la salud mental de los empleados? Bueno, denominamos tóxico toda aquella situación o cualquier elemento que atenta contra la esencia vital de un ser. Y en este caso, pues el ser humano, la persona en sí misma. Entonces los elementos tóxicos pueden ser muchísimos, empezando por la sobrecarga de trabajo, la no identificación de las funciones específicas para las cuales la persona ha sido contratada, la mala comunicación entre los que son los directivos, los jefes, y las personas que están, digamos, que son subalternas, o incluso también en el otro nivel, que son las interrelaciones personales entre los compañeros de labor, donde se presentan otras situaciones tóxicas, como es la manipulación, como es el chisme, como es el intento de poder y de dominio sobre las otras personas, y vienen presentándose situaciones que dañan el clima laboral. No hay una calidad laboral y por lo tanto los objetivos, la naturaleza y la esencia de la empresa se van perdiendo, se van debilitando y no se alcanzan de manera exitosa los propósitos o las metas que tiene propuesta la empresa. Claro que sí, sí, señor. La siguiente pregunta es, ¿qué recomendaciones daría a la empresa para crear un entorno laboral saludable y apoyar la salud mental de los empleados? Yo diría, todos somos personas biopsicosocial trascendentes. Ese es el concepto que yo manejo de la persona. Somos seres integrales. La parte biofísica es muy importante. Una primera recomendación que yo haría son espacios que realmente sean favorables para el desempeño laboral y alcanzar las metas o los propósitos. Por ejemplo, unos espacios demasiado reducidos pues pueden traer inconvenientes, como ya les mencionaba, de claustrofobia, falta de oxigenación, falta de aireación, visualización de un paisaje que realmente sea emotivo y que facilite la creatividad y la optimización de los resultados. Eso digamos como en la parte física. La otra parte tendría que ver con la parte de la relación social. O sea, se deben implementar unas estrategias de excelente comunicación asertiva. Cuando no hay una buena comunicación asertiva entre los directivos y los empleados, pues puede haber conflictos de no precisión, de no entendimiento, de no buen desempeño. Y luego a nivel, digamos, horizontal también se podrían crear conflictos de rivalidad, de competencia, de envidias, y esto hay que evitarlo con el fin de que haya un clima laboral muy importante. La otra parte que yo recomendaría es lo que yo llamo el sentido de pertenencia. Yo creo que tanto del jefe o los subalternos, llamémoslos así, los mandos medios o las personas de bajo desempeño, que llamamos empleados, trabajadores, deben tener un sentido de pertenencia acerca de cuál es la naturaleza de la empresa, para que no se conviertan en asalariados. O sea, yo trabajo únicamente por el reconocimiento económico, sino yo trabajo porque me siento parte de esta empresa y porque me gusta, me agrada. Entonces yo no lo hago sencillamente como un tener que hacer, sino un deber hacerlo. A mí incluso se me ocurrió algún día una frase que quisiera que quedara, es la primera vez que la comparto: hago las cosas muy bien porque no me están viendo. O sea, no necesito que haya una persona que me esté encima diciéndole esto es lo que debe hacer,
para yo hacer bien las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo yo un compromiso conmigo mismo, con la empresa, y obviamente se potencializan los éxitos de esa misma sociedad, yo llamaría más que una empresa, que tiene como objetivo unos beneficios económicos o financieros, que es el hecho de que constituyamos como una sociedad donde no solamente estos dos aspectos sean importantes, sino sea la salud mental, sea la tranquilidad, sea la autosatisfacción, la autoestima, y que yo siento que soy importante en la empresa. Quiero relatarles que hace unos años leí un libro que se llama La Teoría Z, que es de los japoneses, donde los japoneses, yo creo que ustedes saben que han sido países de primer mundo, y se contrasta con la realidad que vivimos en estos pueblos del tercer mundo, estos países del tercer mundo. Cuando a mí no me gusta algo, entonces ¿qué hago? Hago un paro, hago una huelga. En cambio, en Japón, al contrario, los trabajadores dicen, como yo soy parte de la empresa, entonces voy a trabajar una hora más para que los jefes sientan lo importante que yo soy en la empresa. Entonces hay un mayor beneficio, no solamente para los dueños, los administrativos, los gerentes, sino también todo el personal. Entonces a mí me parece que eso es lo que yo defino un sentido de pertenencia, y me parece que hay que reforzarlo. Claro que sí, sí, señor, así es. Siguiente pregunta, ¿cómo se puede fomentar una cultura de bienestar psicológica en el entorno laboral? Bueno, hay muchas estrategias. En primer lugar, a mí me parece que cuando en una empresa se va a vincular a una persona que llega, aplica para conseguir un trabajo, debe haber una entrevista muy ética, muy profesional, para ver si esa persona tiene el perfil para desempeñarse en las funciones que se le van a asignar. Porque si se contrata, disculpen lo que voy a decir, por influencias, por recomendación, y entonces vincula a una persona, entonces viene lo que se llama la ineptitud del Que personal, suele ser la mayoría de que veces es la así. mayoría de veces, Los ¿no? puestos políticos. Los puestos Exactamente. políticos. Y ahora que estamos en un contexto, sabemos lo que ha pasado a nivel del gobierno, ¿no? Cómo recomiendo a determinadas personas, no por su eficiencia, por su perfil, sino porque yo voy a recibir beneficios si vinculan a esa persona. Y a mí me parece que eso no es nada beneficioso para la empresa. Entonces a mí me parece que es, primer punto, es una entrevista de un profesional, ni siquiera el mismo gerente. Yo diría que una persona especializada que mida con objetividad, con neutralidad, la capacidad que tiene la persona para poder ser vinculada. Y luego se presenta allí ante el jefe y él decide, estas personas están calificadas para ser admitidas dentro de nuestra empresa. Esa diría yo que sería una primera estrategia que se debe implementar. Luego, para facilitar el clima laboral, es la determinación de la, como lo dije anteriormente, de la naturaleza de esta empresa. Lo tiene que identificar claramente, no solamente el jefe, sino también los subalternos. O sea, yo sé que esta empresa, este es su objeto, este es su propósito, y vamos a trabajar todos mancomunadamente hacia el logro de esos objetivos. Otra situación, en toda convivencia humana siempre hay conflictos. Entonces es establecer unas estrategias para lo que yo llamo resolución de conflictos. Puede que haya situaciones difíciles entre dos personas, sea a nivel vertical u horizontal. Entonces, ¿cómo debe haber una resolución de conflictos? Se presenta un problema y aquí aparece lo que se llama la comunicación asertiva. Es decir, mire, sucedió este hecho, este es mi punto de vista, este es el punto de vista de la otra persona, y cómo podemos llegar a unos acuerdos para seguir nosotros trabajando en pos de ese propósito que tenemos común. Y no que cada uno, como dicen, tire para su lado, logre su propio beneficio, y ahí es donde vienen lo que ya mencionábamos, las intrigas, y empiecen las envidias y empiecen
críticas que no son oportunas, y eso lo que hace es ir deteriorando de base pues el funcionamiento de un clima laboral excelente. Sí, señor. ¿Qué tan efectivos son los programas de Mindufest y gestión de estrés en entornos laborales? Mindfulness. Mindfulness es una estrategia que viene de una filosofía budista. Se implementó, su creador es Jan Tihak, creo que es un neoyorquino, un profesor médico, donde establecía que era importante la parte de la relajación mental, que es la atención centrada específicamente en el presente, sin dejarse contaminar con otras situaciones. Y hay unos ejercicios y unas técnicas especializadas como es para evitar que sean alteradas esa atención o esa concentración, y lo que yo debo hacer o ejercer o producir esté alterado por circunstancias de alrededor, como el mismo estrés, como la falta de comunicación. Entonces es una meditación que tiene unos ejercicios de respiración, de concentrarse realmente en el objeto y de poder potencializar su mente y su interioridad. Entonces es la atención a plenitud concentrada sobre el objeto. Y me parece que es una práctica muy interesante que se ha desarrollado en varios países, sobre todo en los Estados Unidos. Hay muchos autores que se pueden recurrir para implementar este tipo de estrategias. Muy bueno, es muy excelente. Es muy difícil porque la ansiedad, por ejemplo, nos lleva a siempre adelantarnos a los hechos y nos incomoda, nos genera mucho estrés. Muy interesante. Sí, señores. Buenas tardes, hermano Jorge. Mi nombre es Miriam Cortés, soy estudiante de Administración de Empresas del 5º semestre de la Universidad de Cundinamarca. Hoy estamos aquí haciéndole esta entrevista. Muchas gracias por colaborarnos. Mi pregunta es, ¿cómo pueden los líderes y gerentes prevenir y abordar la psicopatología laboral en sus equipos de trabajo? Bueno, siempre se habla de que la ciencia es la capacidad de prevenir hechos que pueden suceder. Y un líder debe prever que, con lo que ya hemos hablado, pueden suceder situaciones difíciles como la parte relacional, la parte de autoridad, la parte de falta de conciencia de cuál es mi compromiso con la empresa. Entonces yo pienso que estos líderes deben prevenir, primero, la atención de un experto en medicina, o sea, la salud física de una persona que va a incorporarse a la empresa. Y debe haber ese apoyo por parte de la empresa para no tener personas que tengan alguna situación difícil, ¿no? Por ejemplo, alguna enfermedad preexistente que pueda alterar. Eso en la parte médica. Luego, la asesoría de la parte psicológica me parece a mí que es muy importante, en el sentido de cómo manejar las relaciones interpersonales dentro del contexto de la empresa para evitar todo tipo de conflictos. Siempre en cualquier convivencia humana se presentarán conflictos, porque hay dos o más formas de percibir la realidad, y debe haber, como ya lo decíamos antes, una percepción que se aproxime a la realidad para identificar y comprometerse con los acuerdos. En ese sentido, ya van dos campos importantes. Otro sería el apoyo de trabajadores sociales, o sea, personas que puedan establecer dinámicas de integración dentro de la misma empresa. La parte recreativa es muy importante porque hay personas, hoy en día se habla de muchísimas adicciones, antiguamente eran 5 o 6 adicciones. Hoy en día hay demasiadas adicciones, y una de ellas que está afectando la productividad, la eficiencia de una empresa, es la adicción al trabajo. Una persona trabaja demasiado, no tiene espacios, lo que se llaman breaks o tiempos de descanso, y entonces están saturados, y entonces el producto no es el mismo. Entonces siempre es importante que haya estas personas
sociales, salir. Y a nivel personal, pues obviamente cada uno debe tomar unos espacios de relax, de interrupción del trabajo, porque todo organismo tiene un cansancio, ¿ya? Y si no se toma unos espacios, la mente se sobresatura y no puede producir los resultados esperados. Entonces uno mismo puede tomar esas decisiones, salir, tomar aire, hacer un relax, tomarse un café o tomarse una bebida, hacer unos estiramientos, incluso tenemos problemas de tipo hasta de parte de Artrosis, la artrosis, lo que llaman el artritis, túnel, el carpo. todas esas cuestiones, porque la gente es dele y dele y dele. Entonces a mí me parece que esos son como apoyos que un líder debe establecer dentro de la responsabilidad laboral. Otro apoyo importante a mí me parece que son las evaluaciones periódicas de desempeño. A mí me parece que no deben ser únicamente al final de año cuando se evalúa si usted sigue o no sigue en la empresa, sino debe ser unas evaluaciones, yo diría mínimo semestrales, donde el desempeño haya pues lo que todos llamamos la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. O sea, para ver si yo realmente estoy alcanzando los propósitos para los cuales me comprometí. Y no que sea una sorpresa de que uno trabaja todo el año y solamente cuando faltan 2 días le dicen, qué pena, no podemos contar contigo. Sí. Y lo despiden sencillamente. Y eso genera pues mucho resentimiento, genera desprestigio para la misma empresa. Entonces yo pienso que es un apoyo muy importante esto de las evaluaciones. Claro, porque si no le renuevan el contrato, la gente queda pues sin una base económica para subsistir porque confían que los van a seguir contratando. Y eso puede generar a nivel personal, ¿qué pasó? Soy ineficiente, ¿Qué hice realmente mal? ¿qué hice mal? Y genera una serie de cuestionamientos y crea una cantidad de imaginarios pues, que no le van a favorecer. Entonces puede debilitar su autoestima, su autovalía y la eficiencia. Y por consecuencia, pues una persona, como dice Miriam, pues tiene unos compromisos de tipo familiar, unos compromisos adquiridos. El desempleo que hoy en día abunda, pues imagínate, eso Sí. genera pues lo que estábamos hablando, un estrés, una ansiedad, y ya vienen otras consecuencias, no solamente de tipo personal, sino de tipo familiar. Sí, claro, porque de una u otra forma afecta la economía del hogar y pues eso lleva a veces a tomar decisiones equivocadas a muchas personas. Sí, entonces las personas tienen actitudes que se llaman reactivas, no apropiadas, entonces disculpen que lo mencione así tan concretamente, entonces se refugian en el alcohol Una adicción. o en las adicciones como compensación para manejar esta O incluso situación. hasta en el suicidio. Y en el mismo suicidio, que yo creo que es una de las preguntas que ustedes me Sí, estaban proponiendo, ¿no? Entonces entran en unos estados depresivos y eso necesita pues una asistencia profesional para poderla sacar de eso, volverle a elevar la autoestima y poder tener los rendimientos que llegue la persona a sentirse feliz y realmente útil a una sociedad que tanto espera de ellos mismos. Sí, señor. ¿Qué recursos y apoyos están disponibles para los empleados que han sido víctimas de la psicopatología laboral en su lugar de trabajo? En mi lugar de trabajo aquí específicamente, pues afortunadamente algunos de los que ya les mencioné, hay el apoyo médico, hay el apoyo psicológico, hay el terapeuta ocupacional, hay las evaluaciones comunitarias que llamamos nosotros, hay el acompañamiento de las personas que tienen de pronto algunas, hablo yo aquí, no es una empresa propiamente, sino ya un lugar de descanso, pero en otros lugares, como en los colegios donde yo he trabajado, pues había apoyo de seguimiento y acompañamiento para rectificación o reorientación de estrategias que no estaban alcanzando los logros y entonces se reencausaban y podía llegarse al propósito común.
O sea, cada empresa pone sus propios recursos para atender este tipo de casos. Yo dividiría, cuando hablamos de recursos, hay recursos físicos, Sí. recursos financieros o económicos y recursos humanos. A mí me parece que esos tres deben estar muy bien integrados. Los recursos físicos, pues son los que ya hablábamos de unas instalaciones, unas adecuaciones que permitan lo que ya mencionamos. Los recursos financieros, pues cada actividad necesita una inversión para que haya precisamente Retorno. una producción. Y no es que yo invierto, pero no hay retorno y se pierde el capital. Entonces hablamos de recursos financieros. Yo diría acá, esto es muy delicado tocarlo, pero realmente pagar a cada uno lo que es justo, de acuerdo con su desempeño. Porque hay personas con su esfuerzo. Hay personas, yo lo he notado, pues no voy a citar únicamente acá, sino con pacientes que han llegado a la empresa, donde ven que no hay lo que se llama la justicia, no hay equidad. Equidad. Y entonces hay personas que son perezosos, están sentados, pero no cumplen con sus funciones. Sí, señor. Y sin embargo reciben pues el mismo salario y el otro que le pone todo su empeño, todo su esfuerzo, todo su cariño, todo su amor propio. Y entonces eso genera pues una situación de incomodidad, de desequilibrio, de inequidad, porque es lo que se llama eso no es justo, ¿no? Yo que me le he entregado todo y mire cuál es el resultado. Y a veces hay unos jefes que con una mala interpretación de un texto del Evangelio que no quisiera mencionar acá, que el Señor Jesús contrató unos jornaleros al comenzar el día y le dijo, bueno, te voy a pagar tanto. Y a mediodía contrató otro y le dijo, le va a pagar tanto. Y al final contrató otros y le dijo, le va a pagar tanto. Y resulta que cuando llegó el momento de la paga, se sintió mucho el que había empezado a trabajar desde muy temprano porque vio que le dieron lo mismo que le va al último que llegó, ¿no? Pero ya eso es otra interpretación que es lo que se llama la magnanimidad. O sea, el jefe puede darle lo que acordó previamente con la persona. Pero ahí en el Evangelio no se dice si fue eficiente el que llegó de primero, o el segundo o el tercero. Difiere entonces de la realidad. Difiere la realidad. Pero él le dio porque seguramente vio que el uno en pocas horas hizo lo mismo o más que el que tuvo más horas para desempeñarse. Claro. ¿Ya? Fue diferente. Entonces él le dio primero lo que había acordado y segundo porque los resultados fueron iguales. Hubo más eficiencia en el que tuvo de pronto menos tiempo que el que desperdició el tiempo. ¿Qué tan probable es que las personas con problemas de psicopatología laboral lleguen al suicidio? Bueno, ya estábamos acercándonos a eso. Las personas que llegan al suicidio generalmente son personas depresivas. La depresión es uno de los trastornos psicológicos más delicados que se deben atender. Y una persona cuando entra en un estado de depresión pierde el valor por sí mismo, pierde el valor por las personas que lo rodean y pierde el valor por la vida. Y toma como decisión precisamente de que esto no vale la pena seguir en esa situación y tomar una decisión pues desafortunada, sí, que es autoliquidarse o terminar con su vida. Y yo pienso que hay dos tipos de depresión. Hay una depresión que se llama preclínica, que es sencillamente la tristeza, la nostalgia, la angustia. Diríamos que no es tan grave y puede conducir a este acto. Pero hay la depresión mayor, en donde la persona no le da ningún valor a lo que está afuera, a su alrededor, y mucho menos a él mismo. Y entonces dicen, esto no vale la pena seguir viviendo, la única decisión es desaparecer. Entonces, si la depresión yo pienso que es uno de los problemas psicológicos que se debe tratar oportunamente, y eso hay un tratamiento específico para poder elevar la autoestima, la autovalía, la autoeficiencia y que realmente la persona pueda llegar a ser
una persona, entre comillas, normal, o sea, con buen desempeño. Estable. Estable. Sí, porque pues se ha puesto muy de moda el tema del suicidio. Sí. Lamentablemente aquí en Fusagasugá últimamente han habido varios casos y pues Desde gente jóvenes jóvenes. hasta personas ya incluso adultos, que a veces uno tiene la creencia de que pueden manejarlo un poco mejor, de que no se les va a pasar esas ideas por la cabeza, pero es tanta, no sé, la La necesidad presión. exacto, que ya pues toman esas decisiones desafortunadas. Desaparecer y no convertirme, es decir, se le pierde todo el sentido a la existencia. Entonces, ahí sí es un tratamiento psicológico realmente que tiene que ser orientado hacia la recuperación de la autovalía, de la autoestima y de la autoeficiencia de una persona. Listo. Por último, hermano, ¿qué consejo nos da o nos recomienda sobre este tema de la psicopatología laboral? Pues para nuestros compañeros de la universidad. Primero que todo, felicitarlos. Segundo, agradecerles que se hayan desplazado hasta aquí. No soy la persona más versada, soy apenas una persona que aporta muchas cosas sobre la salud, no solamente física y mental, de los seres humanos. Y lo hago no solamente desde el campo de la psicología, sino desde el campo de la visión pastoral, de la misión como cristiano comprometido, como persona que se preocupa por los demás. Y en segundo lugar, recomendaciones. Me parece fabuloso que ustedes desde ahora estén viendo, identificando cuáles son las problemáticas con las cuales se van a enfrentar cuando ya estén graduados, ¿ya? Para tomar medidas y no cuando lleguen los momentos difíciles decir, ¿y ahora qué hago yo? O a mí nunca me lo dijeron, o nunca me advirtieron, o no sabía que esto podía suceder. Entonces lo felicito por esta investigación y afortunadamente ya a nivel nacional, por lo menos conozco yo que muchas empresas tienen un departamento, incluso las universidades y los colegios, lo que se llama la Oficina de Recursos Humanos, de Talento Humano, en donde se hacen estos estudios previendo, como les decía antes, para que no vayan a suceder consecuencias difíciles por no saber cómo manejarlas. Entonces, muy bien por ustedes, muy bien por su universidad, por su carrera, Gracias. que tengan muchos éxitos y estamos en ese proceso. Yo pienso que la ciencia avanza. Hace 40, 50 años, pues no había toda esta atención y había problemas difíciles que no sabían cómo manejar. La única realidad es se va o se queda y ya, pero no había toda esta ayuda del campo de la psicología. Por eso yo amo muchísimo la psicología. Claro que sí, muchísimas gracias. Hermano Jorge, muchísimas gracias de verdad. Su merced es una persona excelente, es espectacular, nos ha ayudado muchísimo, no solamente con esta entrevista, sino lo digo a nivel personal. Y me encantaría y me encanta que mis compañeros y otras personas lo conozcan. Muchas gracias por la entrevista. No, con muchísimo gusto, Camila, Miriam. Muchísimas Y la gracias. señorita Daniela, que está ya tomando distancia para ver la realidad, porque a veces, con esto concluyo, tengo un lema que dice, el paisaje siempre se ve mejor desde lejos. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Dios Con lo mucho bendiga. gusto. Y bienvenidas cuando quieran volver. Gracias. Gracias.